Ok, muy bien. La clase anterior terminamos con programación dinámica. Entonces, hoy día toca divide y conquista. La gracia es que si nosotros tenemos subestructura optimal, no tenemos una matroide y no tenemos subproblemas superpuestos, entonces resolvemos por programación, por divide y conquista. Y no es mucho más allá el divide y conquista que simplemente dividir el problema en problemas más pequeños y resolver. La clase pasada, no me acuerdo en realidad si la clase pasada vimos programación dinámica o vimos un ejemplo de conquista. Lo puedo revisar en Hawái, pero si ustedes me adelantan, mejor. Estoy revisando, Estoy seguro que solo hasta programación dinámica, profe. sí es cierto, que doy como 20 cursos distintos este semestre, entonces siempre me pierdo en qué es lo último que revisé. Claro. Entonces, un ejemplo, les puedo dar un ejemplo muy fácil que es el ordenamiento. Entonces vamos a nuestra pizarra. En realidad no es necesaria la pizarra, pero yo creo que es mejor siempre tenerla por si acaso. Cuando nosotros, uy, qué feo. Cuando nosotros tenemos un arreglo, y tiene cosas, tiene elementos, efectivamente. Y nosotros queremos ver qué tipo de problemas vamos a revisar. Entonces, nuestra primera pregunta es si tiene su estructura optimal. Entonces, ¿cómo sabemos si ordenar un arreglo tiene subestructura optimal? Para que tenga subestructura optimal, el problema, la solución óptima debe tener la solución óptima para los problemas más pequeños. Entonces, considerando que la solución óptima de un arreglo es que esté ordenado y yo tenga un subproblema que sería parte del arreglo, la solución óptima del problema contiene la solución óptima de los problemas más pequeños. Estoy preguntando. En otras palabras, si el arreglo está ordenado, ¿cualquier subarreglo está ordenado? Sí. Entonces sí tiene subestructura optimal. Luego preguntamos si es una matroide. Sí, para preguntar por matroide en realidad es bastante simple en este caso porque para que la solución sea la matroide se tienen que dar las condiciones que habíamos visto en las clases pasadas, pero la primera condición es que las soluciones sean conjuntos de elementos. Y en este caso la solución no es conjunto de elementos, es un ordenamiento, así que como las soluciones no son conjuntos, ni siquiera podemos hablar de matroides. Y finalmente nos preguntamos por subproblemas superpuestos.
Y para ver si tenemos su problema superpuesto, la pregunta que cae es la siguiente. Déjenme borrar esto que estoy haciendo. Si tengo un arreglo como el que ven acá, chuta, me pasé, y yo elijo parte del arreglo, ¿cuántas veces yo tengo que ordenar un pedazo del arreglo? Por ejemplo, por ejemplo, si yo partiera el problema por, qué sé yo, la mitad y luego la mitad y luego y luego la mitad, y tengo esta pequeña parte, y ya, la ordeno. Ordeno este elemento respecto a este elemento. Supongamos, por ejemplo, que el elemento de la izquierda es más grande y entonces como este es más grande, lo pongo respecto al elemento de la derecha, lo pongo a su derecha y este va a quedar en la izquierda. ¿Cuántas veces yo tengo que hacer este orden relativo? La cantidad de veces que lo haya dividido el arreglo. el- ¿Seguro? ¿Seguro? O sea, imagínese el siguiente elemento. Si un pedazo del arreglo queda ordenado, ¿cuántas veces tengo que reordenarlo? Lo voy a preguntar de otra manera, para que les quede más claro. Si yo tengo el arreglo, un arreglo, qué sé yo, y tengo acá, no sé, 6, y acá tengo 3, y tengo otros números por acá. Y agarro este pedazo del arreglo, y este pedazo del arreglo, para que quede ordenado, va a quedar así. Que significa que el 6 pasó a la derecha del 3. ¿Cuántas veces el 6 tiene que pasar a la derecha del 3 para que quede ordenado? Una. Una sola vez. No lo voy a volver a repetir, por lo tanto, el problema no tiene sus problemas superpuestos. Basta ordenar relativo una sola vez y no tengo que volver a repetir el problema. Por lo tanto, eh, el problema de ordenar se resuelve con divide y conquista. ¿Qué soluciones divide y conquista tenemos? Ya las vimos, no es necesario verlas de nuevo. Merge sort, tenemos quicksort y tenemos, ¿cómo se llama el otro? Bucket sort. Las vimos, las analizamos hasta el cansancio. Entonces, veamos un ejemplo un poco más entretenido. La multiplicación de matrices cuadradas. Vamos a cerrar la pizarra y vamos a ir a al tiro les comparto pantalla, denme un segundo. Vamos a ir a la tarea. Compartir el PDF. Entonces, en la tarea, que aprovecharemos de revisar la tarea, no es que la haya planeado, teníamos búsqueda galopante y búsqueda exponencial, que era para que jugaran un poco, que la mayoría lo hizo bien, ya lo revisé. Y el segundo es el problema de multiplicación de matrices cuadradas. Entonces, la gracia de la multiplicación de matrices cuadradas, que ya vimos, es orden cúbico, porque tenemos que hacer esta sumatoria que usted ve acá,
es que nosotros podemos hacer divide y conquista. O sea, si tenemos la matriz, la separamos en 4, y para separarlas en 4, separamos en 4 también las subdivisiones, y las matrices cuadradas se resuelven de esa manera para que el resultado quede como lo que esperamos. Entonces, fíjese que la multiplicación A11 con B11, que es la esquina superior izquierda con la esquina superior izquierda, se realiza una sola vez. No se realiza de nuevo. Como se realiza una sola vez, entonces esto es divide y conquista. No repetimos problemas, por lo tanto no tenemos que ocupar memoria. Lo mismo pasa con todas las demás, en realidad. Y esto es dividir y conquista. Ahora, claro, el problema de este dividir y conquista es que ustedes ya hicieron el estudio, el orden asintótico se mantiene tal cual. ¿Mejora en algo? Les pregunto a ustedes, ¿mejoró en algo ocupar esta estrategia de dividir y conquista respecto a la tradicional? En mi caso no. Sí, sí, me fijé que a la mayoría no le resultó, y es porque lo hicieron de manera ineficiente. Yo les voy a mostrar cómo se debía hacer. Y otra forma de hacer divide y conquista, que igual es divide y conquista, es separar las matrices en estas cosas raras, esta propiedad rara que se le ocurrió al señor Strassen, que esto se llama el algoritmo de Strassen, y calcular de esta manera. De nuevo, los resultados no se repiten y calculamos de esta manera. Y cuando hacemos un estudio, esto debería resultar más óptimo. ¿A alguien le resultó más óptimo? No, ¿cierto? A nadie le resultó más óptimo. Pero se dieron cuenta de algo. ¿Qué conclusión sacan respecto al Strassen? ¿Es mejor o es peor? Teóricamente es mejor que los anteriores. Pero, ¿a alguien le resultó mejor? Al menos a mí en la práctica no. Ya. Mire. Primero que todo, lo ideal es que lo hubieran resuelto en un lenguaje de programación amigable con el uso de memoria, o sea, C o C++, porque con Java y con Python iban a tener algunas dificultades. Pero la gracia es que lo intentaran. Y bueno, la mayoría lo intentó y no todos lo hicieron de manera bien recursiva. Porque la gracia es que lo voy a intentar programar. A ver. Bueno, es que lo programé ya. Voy a ver. Lo voy a mostrar. Voy a mostrarles el código. ¿Ya? Para ello, voy a ir al código. Denme un segundo. Y voy a abrir el. Quizá debería poner la letra más grande. Sí. Y ahora les voy a compartir pantalla para que veamos el código. Ya, están conmigo viendo el código, ¿cierto? Ya, a ver, lo primero que hice fue hacer trampa comillas, solamente porque me quise tratar de ser lo más óptimo posible, pero creo que no jugó mucho. En vez de trabajar con una matriz propiamente tal, trabajé con un arreglo y el arreglo representaba una matriz. No sé si me ayudó en algo, pero lo hice.
Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero... Uy, esto no debería estar acá. Si yo quiero multiplicar matrices, en este caso... Uy, esto lo hice... Ay, ¿dónde está el otro comentario? Es que intenté hacer unos experimentos al final ayer en la noche para mostrarles algo interesante hoy día en la mañana, entonces tengo que borrar las cosas que hice de los experimentos. Y ya, ok, entonces, si yo quiero multiplicar matrices comunes, acá está la multiplicación de la matriz, que es, uy, disculpen. Ay, ¿qué onda? Ahí está, estaba presionando el botón equivocado. Esta es la multiplicación de matrices tradicional. Y el problema que ustedes ven acá es que como lo hice como un arreglo, entonces efectivamente tuve que manejar de manera más rara la matriz. Por ejemplo, lo que es que C de I J, si lo queremos ver como un arreglo, que insisto, no sé si efectivamente me ayudó en algo, pero lo hice así porque pensé en tirarme lo más óptimo posible de manera inicial, es lo que ven ahí ustedes. Y por la dimensión de la matriz, más J. Y eso me asegura irla recorriendo así, de la misma manera que de recorrerla de manera continua. Es una optimización probablemente irrelevante, pero se me ocurrió. ¿Ya? Entonces, acá está la multiplicación de matrices tradicional. Me imagino que ningún problema con ello, ¿no? Bien. Ok. Entonces, ahora vamos a la primera opción de divide y conquista, la que nosotros llamamos DR1. Para DR1, lo que hago es llamar a DR1. Y aquí la llamo. ¿Cómo construyo DR1? Lo construyo de la siguiente manera. Acá está DR1. DR1, lo que hago es tomar, en vez de crear las matrices, porque eso sería ineficiente, tomo los límites de la matriz. La posición inicial del arreglo A en el eje X. La posición final en el arreglo, en la matriz A en el eje X, la posición inicial en el arreglo A en el eje Y, la posición final en el A en el eje Y. Lo mismo para B, lo mismo para C. ¿Ya? Y por eso es que cuando hice la llamada, vamos abajo, es de 0 a n, 0 a n, 0 a n, 0 a n, porque estoy tomando la matriz, todas las matrices completas. Entonces, defino el tamaño de la llamada como la diferencia en cualquiera de los ejes, porque todos son iguales, pero en particular en A, entre la posición inicial en el eje X y la posición final en el eje X. Que en este caso, la primera llamada es de tamaño n, si la matriz es n. Pero, fíjese que si esa diferencia es 1, o sea, estoy multiplicando matrices de 1 por 1, bueno, simplemente hago la multiplicación de 1 por 1. No hay ninguna dificultad. ¿Ya? Si no, hago la llamada recursiva, ojo, no separo en 4 y luego multiplico las matrices normalmente. Vuelvo a separar en 4. ¿Qué significa que vuelvo a separar en 4? Quiere decir que tengo que pasarle, recuerden, es la mitad, era
la mitad izquierda multiplicada a la mitad izquierda, y aquí es desde la posición inicial a la posición inicial más la mitad del recorrido, o sea, estoy tomando desde 0 hasta n medios en el eje X, desde 0 hasta n medios en el eje Y en A, y en B lo mismo para obtener el resultado C lo mismo. Y eso, acuérdense que según la división de Divide y Conquista, era con el A12 con el B21. El A12 es en el eje X al principio, eje Y al final, y al contrario en B. Y si se fijan, acá estoy. En el eje X desde el inicio hasta la mitad, pero en el eje Y es desde la mitad hasta el final. Y en B es en el eje X que parto desde la mitad y en el eje Y parto desde el principio. Entonces hago las llamadas recursivas según la regla y ocupo las mismas matrices que están en el mismo espacio, porque C se calcula de manera cuadrada y no hay nada que hacer, entonces no ocupo memoria adicional. ¿Ya? ¿Alguna consulta respecto a DR1? ¿Se entiende lo que hice o no? El silencio lo asumo que sí o que no. ¿Puedo volver a repetirlo? Ya. A ver. ¿Dónde lo hago? Ya, a ver. Vamos acá abajo. DR1, recuerden que significa que C, lo que estamos haciendo es C es A por B. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Matriz C es igual a la matriz A por la matriz B. Pero no lo hago simplemente como le paso la matriz A, le paso la matriz B, le paso la matriz C. Lo que hago es pasarle de R1, le paso básicamente le paso la matriz A, la matriz B y la matriz C, como C es la salida, ¿ya? Pero ustedes ven que la llamada recursiva lo llamé de otra forma. Y la forma en que lo estoy llamando es que en vez de llamarlo por la matriz completa y gastar memoria, lo que hago es mandar, ¿cómo decirlo? La posición X inicial de la matriz A, la posición X inicial y X final de la matriz A, la posición Y inicial en la matriz A, la posición Y final en la matriz A. Y esas 4 corresponden a la matriz A. Pero en vez de pasarle la matriz completa, la matriz la dejo como variable global y lo que hago es simplemente pasarle las posiciones en las cuales voy a trabajar, que en este caso sería la matriz completa. Acá sería desde la posición 0 a la posición n y de la posición 0 a la posición n. La matriz A completa. Lo mismo hago con B. Acá le paso la matriz completa B y luego acá le paso la matriz completa C. Y lo que hace es que multiplica C es igual a A por B de la manera de R1.
¿Y cómo lo hace DR1? Hasta ahora estamos claros, ¿o no? ¿Se está entendiendo esta partecita? Sí. Ya, perfecto. Ahora vamos a DR1. Entonces, el código DR1, efectivamente, acá las primeras 4 son las posiciones que le había dicho antes. A, X inicial de la matriz A, X final de la matriz A, hasta el, etc. Entonces, lo que hago yo acá es hacer la primera llamada recursiva. Aquí hago DR1, lo voy a poner acá para que se vea. Esta que hice acá arriba es DR1 y le paso la matriz A desde 0 hasta, lo llamé S en este caso, lo llamé S, desde 0 hasta S medios, desde 0 hasta S medios, con B. En B es lo mismo, y en C es lo mismo. ¿Por qué? Porque esto significa que C, esquina superior izquierda, es igual a, esquina superior izquierda, por B, esquina superior izquierda. Me falta espacio, ahí sí. Pero en realidad lo que hago es hacer una sumatoria. Digo, C es más igual. Eso significa que en C voy almacenando lo que voy acumulando. Voy a poner así. ¿Por qué? Porque acuérdense que, lo voy a mostrar en pantalla, la esquina superior izquierda de C es la multiplicación esquina superior izquierda de A, esquina superior izquierda de B, más, por eso debo acumular el resultado, la esquina inferior izquierda de A multiplicado la esquina superior derecha de B. Y si se fijan, en el código, acá, lo que hago es llamar, fíjese, desde el eje inicial en X, o sea, desde 0 de la llamada recursiva, hasta la mitad de la llamada recursiva, o sea, en el eje X estoy a la izquierda, pero fíjese que en el eje Y parto de la mitad. Por lo tanto, la llamada recursiva es así. En A le estoy pasando la esquina inferior izquierda y en B, fíjese la llamada, es desde la mitad en el eje X, desde el inicio en el eje Y. O sea, estoy en la esquina superior al principio del eje Y, derecha al final del eje X. Y eso me sirve para calcular el C esquina superior izquierda. Entonces esto es así, hasta S. Y aquí lo que almaceno... Ah, no, falso. Estoy calculando aún este mismo porque lo estoy acumulando. Perdón. Estoy calculando lo mismo porque lo estoy acumulando. Lo que estoy cambiando es este
hasta S, y en B es la esquina, dije la esquina superior derecha. S. Perfecto. Entonces, lo que hice acá es C11 es igual a A11 por B11 más A12 por B21. Eso lo hice acá arribita. Por eso es que los resultados se van acumulando. Fíjese, cuando termino los resultados los voy acumulando, más igual, en la salida. Y lo hago a través de llamadas recursivas porque esto es recursivo. Voy partiendo el problema en este caso lo partí en 4 y luego lo vuelvo a partir en 4 y luego lo vuelvo a partir en 4 hasta que llegue al caso base, que es cuando las matrices son de tamaño 1. Y en las demás llamadas hago los demás. Pues aquí en estos dos calculo el C12, luego en estos dos de acá abajo calculo el C21 y luego acá abajo calculo el C22. Y como son llamadas recursivas, después el C11 lo vuelvo a partir en 4 y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Profe, yo llegué tarde y reviso la primera parte, ¿no? ¿Qué tan tarde O- llegó? que justo están hablando Ah, el galopante, del, ¿no? del galopante. La mayoría que los presentó lo presentó bien, así que estoy Ah, ya. gastando la clase si quieren, igual Más que lo reviso mi después, duda, mi pero lo duda que... no era más que cómo funciona el galopante, sino que cómo hacer que funcionara con números tan grandes. Como esos truquitos para optimizar memoria o para que se pudiera ejecutar con Ah, números. ya, Era lo mi duda. podemos ver la próxima clase Ah, porque ya. estoy aprovechando de ver esta clase. ¿Por qué? Porque justo esta clase nos tocaba divide y conquista. Y el algoritmo de Strassen es divide y conquista aplicado. Entonces nosotros partimos la clase hablando de qué significaba dividir y conquista, cuándo se aplicaba, que es cuando no podemos aplicar programación dinámica o aplicar programación dinámica no es óptima, porque tiene que ver con que no tiene sus problemas superpuestos, y ahí usted debe aplicar dividir y conquista. Para el algoritmo de Strasser aplicamos dividir y conquista porque cada submatriz se multiplica una sola vez, entonces no tenemos que guardar el resultado, así que aplicamos dividir y conquista. El dividir y conquista tradicional, que es el DR1, que es calcular, separar el problema en 4 y multiplicar tradicionalmente, y lo estamos analizando. Eso estamos haciendo. Ya, entonces, ¿alguna duda con respecto a esto? ¿Por qué no les muestro el del galopante ahora en esta clase? Es porque ese lo hice en mi computador personal y mi computador personal se lo pasé a mi señora y formateé. Entonces rescaté todos los archivos que yo creía que eran relevantes y rescaté el de Strassen, pero no rescaté el del galopante. Entonces lo tengo que programar de cero y bueno, me va a demorar no sé, 2 horitas, 1 hora, qué sé yo. Entonces, pero no lo tengo para esta clase. Ayer me dediqué específicamente a revisar que Strassen estuviera correcto y hice la tabla porque depende del computador en el cual se hace. Ya, entonces entendemos la idea de DR1. ¿Alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, DR1 debería funcionar. Y ahora queda DR2. Y DR2, que es el algoritmo de Strassen, es bastante más
poco amigable en el sentido de que tenemos que armar todas estas matrices raras y después hacer el cálculo. ¿Ya? Aquí no nos podemos ahorrar memoria. Entonces, para que nosotros podamos efectivamente calcular DR2, yo lo hice de la siguiente manera. Primero, nos vamos acá a DR2 y en DR2 no tengo más opción que pasarles las matrices completas. Le paso la dimensión n y les paso las matrices A, B y C. C es la matriz de salida. Entonces, nos vamos a DR2, que es esta tremenda cuestión que está acá arriba, y obviamente las matrices las llamo por puntero para no crear matrices de nuevo, para ahorrarme un poquitito de espacio. Cuando la llamada es de tamaño 1, simplemente el resultado es el caso base, es 0, la multiplicación de las posiciones. Pero si no, entonces lo que hago es crear unas matrices auxiliares. ¿Por qué? Porque necesito calcular M, N y todas esas matrices. Entonces, lo primero que hago es calcular B12 y B22, que en su tarea estaba dicho como la mitad de n, la mitad izquierda de n, B12 y B22, B12, perdón, es B12 y B22, perdón, la mitad derecha de O. Entonces, después acá tiene A11 y aquí calcula, este es O en su tarea. Yo este lo calculé con otros nombres, pero este es O. O es eso por eso. ¿Por qué calculo O primero y no M? Porque me ahorro un poquito de espacio y ocupo solamente tres matrices. Luego que calculé O, almaceno O en la parte superior en C12 y C22. ¿Por qué? Porque C12 es igual a O más, según su tarea, O más Q. Entonces acá estoy haciendo la parte, estoy acumulando O, porque O lo que acabo de calcular, y C22 es M más O menos N más R. Pero como calculé O, entonces libero el espacio de las matrices que estoy ocupando y la almaceno en C12 y en C22. De manera de que luego sigo armando. Entonces, después calculo, lo voy a hacer así para que se entienda mejor, A11 y A12. A11 y A12, estoy calculando la mitad izquierda de Q. Después calculo B22 y calculo Q, que Q es, según su enunciado, A11 más A12 por B22. Y eso es lo que hago con las llamadas recursivas. Y obviamente les digo, ojo, el tamaño es la mitad porque estoy llamando a cuartos. Entonces, una vez que calculé Q, entonces puedo sumar Q a donde corresponda. Como C12 es O, que ya estaba calculado, más Q, que lo acabo de agregar. Y C11, según su tarea, era M más P menos Q más S. Así que aquí lo que hago es restar Q.
Hasta ahora es lo que tengo. Luego calculo A1, 2,1 con 2,2. 2,1 con 2,2, esta es la mitad de n. Entonces aquí calculo n. Acá calculo n. Y n está en C21, que es n más p, pero uno he calculado p, así que queda en n por ahora. Y el 2,2, que más arribita, el 2,2, ya le había calculado o, así que el 2,2 queda con o más q. Y al 2,2 para completarlo, le tengo o más q. No, falso. Falso, 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 falso. O más n, acabo de calcular n. Entonces tengo o, perdón, menos n. O menos n. Y para calcular 2,2 completo me falta m y r. Acá lo que hago es calcular el 2,1 con el 1,1, el 2,1 con el 1,1. Acá estoy calculando P, la mitad de P. Entonces, P es A22 por B21 más B21, P, correcto. Entonces aquí en 2,1 es finalmente n más p, ya que los tengo calculados, y el 1,1 tenía calculado menos q. Acabo de calcular más p. ¿Cuál otro calculé? Llevo calculado, a ver, calculé p, calculé n, calculé q y calculé o. Ah, ya, en 1,1 no hay más por ahora. Luego aquí lo que hago es calcular C11 completo. Sí, C11 completo. Y aquí calculo M, me parece mucho. A ver, esta es M, esta es M, esta es M, y M es A11 por A22. Voy a borrar este comentario porque este comentario no tiene nada que ver acá. Por B11, B22. Eso es M, sí, eso es M. Entonces, C11 es M más P menos Q más S, pero aún S aún nos falta. Y C22 es M más O menos N, pero más R, pero R aún no lo hemos calculado. Entonces, aquí nosotros lo que hacemos es calcular, veamos, tengo A12, A21,
por B21, este es S, acá calculo S, y al calcular S he terminado con C11, porque C11 es M más P menos Q más S, y ahí he terminado con C11. Y finalmente calculo acá esto es el último que me falta, que es R. Este es R. R. A ver. B11, B21, claro. Y este es A11R. R, A11, y esto es, este es de acá es, no, este es 21 y este es 11. Y al terminar de calcular R, entonces puedo terminar con 22, que es M más O menos N más R, que es el último. Y ahí es que finalmente termino con calcular las 4 Cs. Bien largo, ¿no? Pero las llamadas recursivas son bien simples. Cada vez que yo hago una llamada recursiva, lo que hago es simplemente pasarle las matrices auxiliares que cree, que tienen la información por el momento, que en este caso S, en este caso es A11, por ejemplo, aquí, y auxiliar es la matriz B22, y en P almaceno el resultado. Y calculo. Y ahí, como calculo S, lo voy almacenando donde corresponde. Y así voy calculando el resultado. Entonces, ¿alguna duda? Sé que este es mucho más largo que el anterior, pero así funciona. El caso base, insisto, es cuando las matrices son de tamaño 1 y ahí simplemente lo que hacemos es la multiplicación. Claro, me acabo de dar cuenta cuál era mi error, que soy tonto. Lo que pasa, bueno, les voy a mostrar después. Ya, ¿alguna duda? Lo que vamos a hacer es, primero, probar con un ejemplo pequeño. Matrices de 2×2. Vamos a hacer un cálculo de matrices de 2×2 para ver que esto funcione. Vamos a compilar, vamos a correr y efectivamente usted se da cuenta que en términos normales, digo, ¿ven la pantalla de salida o no? ¿Están viendo la pantalla de salida? Abajo sale un tipo de compilado 0,47 segundos, ¿eso? Ya, no, entonces le voy a compartir la pantalla completa. Ya, ¿ahora ven la pantalla de salida? La negra, ¿verdad? Sí, la negra. Dice, Sí, se ahora sí. demoró 0 segundos en ejecutar porque es una matriz de 2×2, la multiplicación de matrices tradicional, 0 segundos en hacer la multiplicación de matrices por DR1 y 0 segundos por hacer la matriz de DR2. Y en todas da exactamente el mismo resultado. Obvio, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos algo un poquito más grande, digamos 128, matrices de 128 por 128. Y vamos a tomar como muestra la matriz de 2×2, esquina superior izquierda, para ver que nos dé lo mismo. Estoy tirando matrices al azar a multiplicar.
Entonces hacemos, y si se fijan, todas las matrices son iguales, insisto, simplemente estoy haciendo una muestra de la esquina superior izquierda para ver que efectivamente todas las matrices dan lo mismo. Y si se fijan, se demoró menos la multiplicación de matrices cuadrada, digo, tradicional, perdón, la cúbica, que las demás. Y la peor es Strassen. Y uno dice, chuta, pero ¿eso quiere decir que Strassen es mala? Y la verdad es que no es que Strassen sea mala. Permiso. Les voy a mostrar gráficamente los resultados. Acá. Están viendo mi pantalla, ¿cierto? El gráfico lo están mirando. No escuché. Sí, Sí, se ve, profe. Sí profe. se ve. Sí, sí, Es ya, un Excel, bien. ¿verdad? Este es el Excel. Ok, entonces si ven un poquito para acá, la línea azul es la normal, la multiplicación de matrices cúbicas. La línea naranja es DR1. Claro, efectivamente, si uno ve al principio, en realidad, al principio pierde la línea naranja. Casi ni se ve porque son 0.0, súper chiquitito. Pero cuando estamos hablando ya de, por ejemplo, esto es 1024. En 1024, que es más o menos acá, ya la cosa ya no es tan así. En 2048, que es acá, ya claramente DR1 es superior, trabaja más rápido que lo normal. Incluso, si ven usted acá la línea ploma, que es DR2, en DR2, en 2048, es más rápido que la tradicional. Ahora usted dirá, pero profe, ¿por qué DR2 se corta? Porque se me acabó, mi computador no es no tiene tanta RAM, y se me acabó el espacio para las llamadas recursivas hacia abajo. Hice demasiadas llamadas recursivas y se me acabó el espacio. Pero no el espacio de memoria, porque en memoria estoy bien. Hago demasiadas llamadas recursivas y me dice, usted ya no puede hacer llamadas recursivas porque la pila se le llenó. Eso me dijo. Pero ¿qué sacamos por conclusión con los datos que tenemos hasta el minuto? ¿Cuál es mejor? Depende. Va a depender Depende. de la cantidad de datos. Depende. Ya, si estamos multiplicando, asumamos que no estamos multiplicando matrices de juguete, estamos multiplicando matrices de verdad. ¿Qué es mejor? ¿A qué se refiere con de juguete y de verdad? Lo que pasa es que pueden De existir juguete es problemas algo que se donde, demora 2 segundos. Matrices de verdad pero no, son pueden existir problemas de muestras que no utilicen demasiada población, en donde nos convenga la cúbica, o donde la bien, población es demasiado grande, ahí recién nos conviene la otra. bien, bien. Exacto, exacto. Esa es exactamente la conclusión a la que quería llegar. Pero entonces, como cuando las matrices pequeñas, entonces son rápidas de calcular con el método tradicional, entonces voy a hacer un truco. El truco es el siguiente. El truco es que cuando yo esté haciendo Strassen, el caso base ya no sea igual 1. No tiene sentido que sea 1. Por ejemplo, si el caso base es, qué sé yo, 16, cuando la matriz es de tamaño 16 es el caso base, entonces,
como las matrices de tamaño 16 andan súper rápido con multiplicación tradicional de matrices, entonces cuando tengo la matriz de tamaño 16, la multiplico como si fuera una matriz tradicional. Y no llego simplemente a la hoja. Así que si para tamaño 16 yo agarro y multiplico tradicionalmente aquí, bueno, primero tengo que inicializar la matriz CC, y igual 0 y menor que n por n, y más. Lo que hago es CC y la voy a inicializar en 0 para que no tenga problemas. Y luego para multiplicarla es CC, AA, PB, y en este caso no estoy trabajando con N mayúscula, estoy trabajando con N minúscula. Entonces el caso base ahora es en matrices de tamaño de 16 por 16 para Strassen. ¿Mejorará el tiempo? Veamos, trabajemos con la misma matriz de 128. Entonces voy a ejecutarla, compilar, correr. ¿En qué me equivoqué? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Ay, ¿qué dice? Dice, K no está declarado. Perdón. K. Ahí sí. Ya, compilar y correr. Y fíjese cuánto se demora Strassen, que es la tercera. Lo mismo que se demora la multiplicación de matrices tradicionales, con 128. Entonces, si nosotros estamos multiplicando, por ejemplo, 512, y hacemos la multiplicación, ahora la mejor es Strassen. Entonces, fíjese, lo que hicimos fue que como la multiplicación de matrices tradicional funciona más rápido cuando multiplicamos matrices pequeñas, entonces Strassen, que tiene un comportamiento asintótico mejor, entonces el caso base no llegamos hasta n igual 1, llegamos hasta, por ejemplo, n igual 16. Y así, aún en matrices no tan grandes, Strassen es más rápido. De hecho, ahí está. Acá ven un gráfico que tiene la normal, que es esta azul, el comportamiento cúbico, que es esta, ¿qué color es ese? Un azulito, pero más como, más morado. Tienen DR1, que es este rojito de acá, Strassen tradicional, que se corta en 2048, que está ahí, y todas estas que están acá abajito son Strassen, pero ocupando bases el caso base en amarillo es caso base 4, en celeste es caso base 8 y en verde es caso base 16. Obviamente, si usted el caso base lo hace demasiado grande, por ejemplo 512, se va a comportar igual que la cúbica para matrices hasta 512. Así que si el caso base es demasiado grande, no nos conviene tampoco. Pero con un caso base, por ejemplo, de tamaño 16 o 32 o 8, fíjese que también nos comportamos respecto a DR1 o respecto a la tradicional. Si se fijan, el normal y DR1 tienen el mismo crecimiento, son básicamente iguales, simplemente la multiplicación del comportamiento cúbico es el distinto. En cambio,
DR2 tiene un comportamiento que es mejor en términos asintóticos. Y si usted hizo el análisis, que sí lo hizo en la mayoría de los que me mandó, asintóticamente, Strassen es n elevado al logaritmo en base 2 de 7, que es 2.80 y algo así. Es mejor, un comportamiento asintótico mejor que el de matrices tradicionales, que es n al cubo. Por lo tanto, y en este gráfico usted lo verifica, Strassen es mejor. ¿Bien? ¿Alguna duda? Si quieren ver los números están aquí. Esto está en segundos. Multiplicación normal por DR1 por DR2. DR2 con caso base de tamaño 4, DR2 con caso base de tamaño 8, DR2 con caso base de tamaño 16, y el comportamiento cúbico, que es más o menos el cubo por 0.00000002 como constante. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto. Entonces, vamos con Hawái. Vamos con Hawái. Y pasamos la lista. Asistencia por 5 minutos. Esto es el bloque A del día de hoy. Creamos. Les voy a copiar esto en el chat y ya les dejo a todos. Les dejo a vista, bien a vista, el código QR. Espérense. Ahí. Entonces, diga presente, estamos ok, y con eso terminamos por hoy. La próxima clase vamos a ver backtracking para terminar con los métodos de técnicas de diseño. Y ahí después vamos a seguir avanzando con la materia. Gracias por su asistencia. Chao, profe. Chao, chao. Profe. Chao, chao. Chau, profe. Chao. Ya, ok, entonces aquí voy a cortar la clase. Gracias.